Más uno ya no se halla con otra persona, ¿no? Por fin se ha desvelado el testamento de Paquita la del barrio, y lo que ha dejado te dejará sin palabras. La icónica cantante mexicana, conocida por sus potentes canciones y su actitud intrépida, intentó mantener su fortuna en secreto, pero ahora, la verdad ha salido a la luz. ¿Crees que la fortuna de Paquita debería haber permanecido privada? Comenta 1 para sí o 0 para no. Sigue con nosotros para descubrir la enorme fortuna que dejó y los impactantes detalles de su testamento. Durante décadas, Paquita la del barrio cautivó al público con sus letras atrevidas y su honestidad sin filtros, pero entre bastidores, construía en secreto una enorme fortuna. A pesar de su personalidad franca, Paquita era muy reservada con sus finanzas. Muchos creían que había amasado millones, pero pocos sabían exactamente cuánto. Ahora, con la revelación de su testamento, la verdad ha salido a la luz y es más impactante de lo que nadie esperaba. ¿Quieres saber lo rica que es? Entonces, quédate girada. Un sentido adiós a un icono cultural. Francisca Viveros Barradas, mejor conocida por su nombre artístico Paquita la del barrio, falleció el lunes 17 de febrero a los 77 años de edad. Su deceso fue una pérdida significativa para la industria musical mexicana, ya que era una de las voces más importantes del país. Su muerte fue delicada, ya que falleció mientras dormía en su casa de Jalapa, Veracruz. La legendaria cantante era conocida por sus canciones atrevidas y su forma de ser sin concesiones. Francisco Torres, su anterior representante, ha declarado que los detalles de su fallecimiento son impactantes y devastadores. Según Torres, la hermana de Paquita, Viola, y su amiga íntima y representante, Marta, acudieron a su habitación a primera hora de la mañana y descubrieron que estaba inconsciente. Había sufrido un infarto grave y repentino, que fue un episodio cardíaco rápido que acabó con su vida antes de que se pudiera realizar ninguna intervención. El personal médico que acudió al lugar descubrió que había sufrido un infarto. Un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram confirmó la noticia de su fallecimiento. En este momento de pérdida, la declaración expresa un auténtico deseo de privacidad para la familia de Paquita la del barrio y señala el importante efecto cultural que Paquita la del barrio tuvo durante su larga e ilustre carrera. Paquita la del barrio se convirtió en un símbolo de valentía y resistencia a lo largo de su carrera. Sus canciones, que abordaban temas como la injusticia, el abuso y la doble moral en la sociedad, tuvieron una profunda respuesta por parte del público en México y en todo el mundo. Mantuvo un público entregado e inspiró a innumerables seguidores con sus apasionadas actuaciones y sus desvergonzados comentarios sobre las desigualdades de la vida, a pesar de que fue objeto de controversia por sus ideas francas, que le valieron críticas. En los últimos meses, sus seguidores han expresado su preocupación por su salud. Unas molestias agudas en el nervio ciático debilitaron considerablemente sus piernas, por lo que se vio obligada a cancelar un esperado acto que iba a tener lugar en Ciudad de México en enero. Este suceso le recordó las dificultades físicas con las que se encontró en sus últimos años, a pesar de todos sus esfuerzos. Además, Paquita había estado lidiando con una serie de problemas de salud continuos, como desafíos relacionados con sus pulmones y una úlcera persistente. Durante el año 2019, fue ingresada en el hospital por neumonía, una peligrosa dolencia de la que finalmente se recuperó mediante tratamiento. A pesar de estos obstáculos, continuó interpretando y produciendo canciones, mostrando una dedicación inquebrantable a su trabajo y al mensaje que había sido la característica definitoria de su carrera. Su residencia en Jalapa, Veracruz, que ocupó en sus últimos momentos, había sido un refugio personal durante mucho tiempo. Allí residió con su hermana y estuvo rodeada de los cuidados de personas en las que podía confiar. Gracias a la capacidad del entorno para ofrecerle comodidad y seguridad, pudo pasar sus últimas horas en circunstancias que le eran familiares. Muchas personas están conmocionadas porque su tranquila muerte contrasta con el carácter turbulento de la vida pública. La tranquilidad de aquella mañana, en contraste con la abrupta emergencia médica, ha dejado a mucha gente en estado de shock. La explicación médica de su muerte, un repentino ataque al corazón, ofrece una explicación clínica del incidente, pero hace poco por aliviar la angustia que sienten las personas que la respetaban. En el caso de Paquita, un infarto súbito es un acontecimiento cardíaco repentino e importante que se produce sin previo aviso, y ello a pesar de haber controlado con éxito y dedicación sus anteriores problemas de salud. A la luz de este inesperado giro de los acontecimientos,
Se ha puesto de manifiesto el carácter imprevisible de las enfermedades cardíacas y se ha recordado al público en general que incluso quienes parecen ser fuertes pueden ser susceptibles de sufrir enfermedades de este tipo. Al parecer, Paquita, que vivía en la zona, no dejó un legado para que lo heredaran sus hijos. La herencia y los planes de sucesión de Paquita han ocupado un lugar destacado en publicaciones recientes de los medios de comunicación, con especial énfasis en la afirmación de que no dejó ningún legado a sus hijos. Esta afirmación se basa en unas declaraciones que la cantante realizó durante una rueda de prensa en el año 2023, en la que respondió a las preguntas sobre si había hecho testamento o tenía intención de repartir dinero entre sus descendientes. Paquita, residente en la zona, respondió a una pregunta sobre su testamento y herencia durante esa rueda de prensa diciendo: "No lo he hecho porque sencillamente no quiero. En caso de poseer riquezas, las despilfarraría en vida, dejándole sin nada". Después sonrió y continuó de forma más tenue: "Eso no es auténtico. No tengo recursos financieros". Tanto la prensa como el público en general se rieron a carcajadas de sus palabras, que pronunció con el humor y la honestidad que le caracterizan. A pesar de que pronunció estas palabras en tono desenfadado, han suscitado una conversación sobre el legado económico que dejaría. La fortuna de Paquita rondaba los $10 millones, según han declarado varios medios de comunicación, entre ellos el programa Al Rojo Vivo. Según el portal Celebrity Net Worth, su patrimonio, adquirido a lo largo de una carrera de más de 40 años en la música ranchera, asciende a unos $10 millones, lo que equivale aproximadamente a 198,9 millones de pesos mexicanos. Esta estimación está respaldada por la publicación en línea. Su fortuna no fue solo fruto de su gran carrera como músico, sino también de sus incursiones en el sector económico, como la propiedad de un restaurante en Ciudad de México y de un bar conocido como Casa Paquita. A pesar de que Casa Paquita lleva varios años cerrado, el exterior del edificio sigue siendo un hito conocido y un reflejo de su empuje empresarial. Durante su conversación sobre su situación económica en el año 2023, Paquita la del Barrio subrayó que nunca había hecho testamento porque no creía que fuera beneficioso. "No lo he hecho porque sencillamente no quiero", subrayó, señalando que si hubiera tenido dinero, lo habría gastado en vida en lugar de dejarlo. Dijo esto porque no le interesaba hacerlo. El comentario jovial que hizo: "Eso no es cierto, no tengo dinero", pretendía ser humorístico. Sin embargo, contrastaba notablemente con las historias que decían que había ganado una importante fortuna gracias a décadas de éxito en la industria musical y los negocios relacionados con ella. Las declaraciones de la cantante han suscitado un continuo debate sobre la cantidad de dinero que posee. A pesar de que Paquita la del Barrio rechazó oficialmente la idea de dejar una herencia, alegando que sus recursos económicos eran limitados, diversos testimonios demuestran que, en realidad, tenía un gran éxito económico. Acumuló ingresos gracias a su carrera como cantante y a sus esfuerzos empresariales, y varias fuentes de los medios de comunicación han afirmado con regularidad que su patrimonio podría superar los $10 millones. Debido a la disparidad entre sus declaraciones públicas y las estimaciones financieras de las que han informado varios sitios, como Celebrity Net Worth, ha habido muchas conjeturas sobre el estado real de su patrimonio y las implicaciones legales que esto puede tener para sus herederos. Además, Paquita dejó muy claro que no había emprendido ninguna acción legal para organizar su patrimonio mediante un testamento, además de las declaraciones que hizo sobre el hecho de que no dejaría dinero a sus hijos. No fue por descuido o negligencia por lo que decidió no hacer testamento, sino que fue una decisión voluntaria que expresó con la honestidad que la caracteriza. Según su declaración, si tuviera dinero, me lo gastaría en vida y no les dejaría nada. Daba a entender que cualquier petición que dejara a sus hijos sería un subproducto de su éxito financiero y no un legado que hubiera querido dejar. Este punto de vista pone de relieve su convicción de que no deben amasar riquezas para distribuirlas post-mortem, sino vivir su vida al máximo en el momento presente. Debido a la ausencia de testamento escrito, la cuestión se ha complicado aún más. En caso de que la persona fallecida no dejara un testamento en el que se recogieran sus preferencias, los 3 hijos del difunto serían los principales beneficiarios de sus bienes, tal y como estipula el derecho sucesorio mexicano. Por otra parte, será el procedimiento judicial venidero el encargado de determinar el reparto final de la herencia. Esto da lugar a la posibilidad de reclamaciones y a una complicada lucha legal para decidir el reparto preciso. Serán los documentos y las pruebas que presenten las partes implicadas los que determinen el camino legal que se tomará en adelante.
La circunstancia es intrigante, y hay una gran cantidad de particularidades que exigen un estudio jurídico exhaustivo. El ejemplo de Paquita del Barrio no solo muestra la importancia de la planificación patrimonial para evitar problemas futuros, sino que también pone de relieve el valor monetario de la propiedad. Es probable que los medios de comunicación y el público en general permanezcan en estado de suspense durante un tiempo considerable debido a la complejidad del actual procedimiento judicial. ¿Quiénes son los hijos de Paquita? La pregunta ahora es, ¿quiénes son exactamente esos hijos que no se incluyeron en su herencia? Así que, echemos un vistazo más en profundidad. El camino de Paquita hacia la maternidad comenzó el 5 de enero de 1968, cuando dio a luz a su primer hijo, Iván Miguel. A la temprana edad de 18 años, Paquita no tenía hijos propios. El padre de Iván era Miguel Gerardo Martínez, un hombre casado de 44 años. Paquita mantuvo con él una relación turbulenta y poco ortodoxa. Tan pronto como Paquita entró en esta relación, se encontró en la posición de tener que navegar por las complicaciones tanto de la paternidad como de una relación problemática. Esta relación marcó el comienzo de una etapa difícil en la vida de Paquita. Al año siguiente, el 4 de mayo de 1969, dio a luz a su segundo hijo, Javier, que nació menos de 2 años después. No había diferencia en la intensidad de los retos que Paquita afrontó en su vida personal y los que plasmó en sus canciones. La decisión que tomó Paquita de abandonar Martínez cuando sus hijos eran aún muy pequeños fue comentada en una sincera entrevista que tuvo lugar en 2021 con el periodista Gustavo Adolfo Infante. La entrevista se tituló Por el minuto que cambió mi destino. Le abandoné, dijo, una revelación directa y profunda a la vez, que reflejaba el peso emocional de aquella decisión. Fue un momento que no solo moldeó sus propias convicciones, sino que también estableció el marco para muchas de sus canciones posteriores, que atacaban con valentía la traición, la injusticia y las duras verdades de la vida. Fue un momento que nunca olvidará. A lo largo de la vida de Paquita, sus responsabilidades como madre se fueron entrelazando cada vez más con su ocupación. Se dedicó a la música con todo su corazón, a pesar de las dificultades económicas y la responsabilidad de criar sola a sus hijos. Su voz y sus letras, que más tarde conectarían con la vida de muchas mujeres en México y en el extranjero, fueron alimentadas por la tenacidad de Paquita, que comenzó a aparecer durante estos primeros años. La perseverancia de Paquita llevó a la creación de su música. La decisión de dejar a su pareja para independizarse fue un hito crucial tanto en su vida personal como en su carrera musical. Le inculcó un sentido de autonomía que conectó con su público, que descubrió que su voz audaz e intransigente les proporcionaba una fuerza inmensa. Tras dejar su turbulenta relación en Veracruz, Paquita se trasladó a Ciudad de México en 1970 con sus 2 hijos pequeños con la esperanza de empezar de nuevo y encontrar lo que buscaba. En aquella animada capital tuvo la oportunidad de conocer a Alfonso Martínez, el que acabaría siendo su segundo marido. En la vida de Paquita, Alfonso fue una figura esencial porque le proporcionó la estabilidad mental y el apoyo que tanto necesitaba. La vida de Paquita pudo rehacerse gracias al establecimiento de una base que fue posible gracias a su matrimonio, que le aportó la sensación de normalidad y dinámica familiar que tanto había buscado. Durante un tiempo, pareció que Paquita había encontrado por fin el equilibrio que había estado buscando durante los años de lucha. Pero, como ocurre con frecuencia, la dicha experimentada fue solo temporal. En 1977, Paquita atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida. Durante el embarazo de gemelos, experimentó el dolor insoportable de la pérdida. Desgraciadamente, sus gemelos no superaron los primeros días de vida después de nacer el 26 de diciembre de 1977, lo que añadió más angustia a la miseria que ya padecían. Una señora que había sido una figura destacada en la vida de Paquita, Aurora Barradas, falleció apenas 10 días antes de que llegaran. La madre de Paquita había sido un factor determinante en su vida. Paquita quedó totalmente desolada como consecuencia de la acumulación de estas importantes pérdidas. No obstante, perseveró, impulsada por la resistencia que la había mantenido en pie durante toda su existencia. Cuando Paquita reflexionó sobre aquel horrible periodo de tiempo, habló abiertamente de la agonía que estaba experimentando. El sufrimiento. Los bebés estuvieron expuestos a todo esto porque uno de ellos nació con una tez amarillenta, que creo que fue causada por la bilirrubina o algo similar. Y ambos fallecieron al día siguiente. Un golpe terrible que dejó una profunda huella en el corazón de Paquita fue la pérdida de sus mellizos, que unida a la muerte de su madre, fue un momento muy difícil para ella.
La vida de Paquita la del barrio dio otro giro inesperado en 1979, cuando por fin pudo regresar a Veracruz, el lugar donde nació y creció. Mientras estaba allí, vivió una experiencia profundamente emotiva que volvería a alterar el curso de su vida. Paquita conoce a su sobrina Marta Elena, de 5 meses, hija de su hermano. A pesar de que la salud de la niña era precaria, Paquita se sintió profundamente afectada por su situación. El corazón de Paquita se llenó de compasión por la indefensa recién nacida, a pesar de que la llevaba con el peso de sus propios problemas personales. Convenció a su hermano y a su cuñada para que le permitieran acoger a Marta en su casa y poder ofrecerle un ambiente de cariño y seguridad. Estaba decidida a proporcionarle todo lo que necesitara. Paquita y su marido tomaron la decisión humanitaria de adoptar a Marta Elena, y completaron el proceso de registrar formalmente a la niña con su apellido. Al hacerlo, no solo dieron a Marta una oportunidad en la vida, sino que también le proporcionaron el amor y los cuidados que habían sido un componente integral de la naturaleza materna de Paquita anteriormente. La decisión que tomó Paquita marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno que no solo trajo la curación a su familia, sino que también les dio un nuevo sentido de propósito. Pasado algún tiempo, Paquita se refirió a este gesto de amor como una bendición, y fue este acto el que reforzó su convicción de que el destino había traído a Marta a su vida. En el proceso de adopción, no bastaba con proporcionar a la niña lo que necesitaba, permitió a Paquita sanar su propio corazón de la agonía de pérdidas anteriores, y fue un medio para ello. Para Paquita, la experiencia de criar a Marta Elena fue gratificante y satisfactoria. Tenía la impresión de que su conexión estaba predeterminada, y que Marta estaba destinada a formar parte de su familia y de su vida. Fue un hecho que le proporcionó la fortaleza necesaria para perseverar ante las dificultades. Además, Paquita, que había pasado por mucho sufrimiento en su propia vida, descubrió que este acto de amor incondicional le proporcionaba una sensación de curación y tranquilidad. Paquita anhelaba amor y felicidad tras las catástrofes que había vivido en el pasado, y la pequeña se convirtió en un símbolo de ambas cosas. Hasta el día de hoy, Marta Elena ha mantenido un perfil discreto, a pesar de haberse criado en un hogar lleno de música y focos. Ha mantenido un gran deseo de reclusión y ha evitado la atención de los medios de comunicación y del público en general. Debido a su decisión de mantener su vida privada oculta a la vista del público, se dispone de muy poca información sobre su vida personal. Por otro lado, Marta Elena sigue siendo un componente esencial de la familia de Paquita la del barrio, sirviendo como representación del amor y la tenacidad que caracterizaron la progresión de Paquita. A pesar de que su vida privada se mantiene oculta, no se puede negar su presencia en la vida de Paquita. Ejemplifica el espíritu bondadoso y compasivo que Paquita llevó consigo a través de todas las dificultades que encontró. Paquita la del barrio fue madre de un total de 5 hijos a lo largo de su vida. Sus 2 primeros hijos, los varones Iván Miguel y Javier Gerardo, nacieron fruto de su temprana relación con Miguel Gerardo Martínez, que comenzó cuando ella tenía solo 16 años. Cuando Paquita descubrió que él le había estado mintiendo, la relación llegó a su fin y tuvo que criar sola a sus hijos. Durante su matrimonio con Alfonso Martínez, tuvo 3 hijos más, pero solo uno de ellos, Marta Elena, logró vivir. Los gemelos, que nacieron en 1977, lamentablemente fallecieron, dejando a Paquita con 3 hijos que aún viven: Miguel Gerardo Viveros, Javier Gerardo Viveros y Marta Elena Martínez Viveros. Un viaje de revolución y música inquebrantable. En 1947 nace Francisca Viveros Barradas en Alto Lucero, Veracruz, México. Ese mismo año nació Paquita la del barrio. Gracias a la difícil educación que recibió, se convirtió en la mujer fuerte y resistente que es hoy. Fue criada por su tía Lucía y creció en un hogar humilde, en el que tuvo dificultades económicas. Siendo aún una jovencita, tuvo la oportunidad de trabajar en el registro civil local. Fue entonces cuando conoció a Miguel Gerardo Martínez, tesorero municipal, casado y 28 años mayor que ella. Decidieron iniciar una relación a pesar de las circunstancias, que a la postre les depararía alegrías y sinsabores. El camino de Paquita hacia la música no fue fácil. Tras casarse con Martínez, finalmente se trasladó a Ciudad de México con sus hijos. Se instaló en los duros barrios de Tepito y Guerrero, donde abrió una modesta empresa de alimentación llamada Casa Paquita. Allí cantaba a los clientes mientras vendía quesadillas y pozole. Sus finanzas eran escasas, pero confiaba en su capacidad para salir adelante. Estaba rodeada de los problemas de la clase trabajadora, y fue en este ambiente donde su música pudo encontrar su voz. Sus poemas,
a menudo llenos de duras críticas al machismo y a la infidelidad masculina, empezaron a calar hondo entre los oyentes. Sus letras eran consideradas poderosas. Paquita dio sus primeros pasos en el mundo de la música en 1970, cuando actuó en un restaurante del barrio de Guerrero. Sus actuaciones eran tan apasionadas que rápidamente se hizo con un gran número de seguidores. Fue entonces cuando decidió actuar bajo el nombre artístico de Paquita, la del barrio, que desde entonces se ha hecho mundialmente famoso. Cuando apareció en un programa de Televisa en 1986, pudo mostrar su habilidad a un público mucho mayor. Fue su gran oportunidad. Como resultado de su actuación, le ofrecieron un contrato de grabación con CBS Records, lo que le permitió alcanzar un amplio reconocimiento. Paquita saltó a la fama gracias a sus canciones, que adoptaban una postura fuertemente feminista contra la cultura machista profundamente arraigada en México. Era habitual que sus canciones retrataran a los hombres como la fuente de los problemas de pareja, y siempre que lo hacía se refería a ellos como tontos e idiotas, payasos e imbéciles. Esta perspectiva, junto con su rebelde personalidad escénica, contribuyó a que fuera especialmente apreciada por las mujeres. ¿Me oyes? ¿Inútil? Es una de las frases más célebres que ha pronunciado. Fue su famosa canción Rata de dos patas la que la llevó a la primera línea de la industria musical. El lugar de Paquita como fenómeno cultural se consolidó con la publicación de Rata de dos patas, compuesta por Manuel Eduardo Toscano. La canción se compuso primero como una acusación política contra Carlos Salinas de Gortari, que había sido presidente de México. Sin embargo, cuando Paquita se la dedicó a su marido, que le había sido infiel, la canción adquirió un significado más profundo. La furiosa letra de la canción, que comparaba a un antiguo amante con una variedad de criaturas terroríficas, caló hondo en el público. Como resultado, la canción se convirtió en una de las más exitosas y conocidas de su carrera. El hecho de que fuera capaz de tocar la fibra sensible no solo en México, sino también en España y en toda Latinoamérica, contribuyó a consolidar aún más su estatus de artista que no duda en expresar sus opiniones. La influencia de Paquita no se limitó a su música, sino que se extendió a la televisión y las actuaciones en todo el mundo. Fue una presencia significativa en importantes eventos de la música latina como los premios Lo Nuestro y los Grammy Latinos. Formó parte de la canción benéfica Somos el Mundo, que fue la versión en español de We Are the World, arreglada por Emilio Estefan en 2010 en beneficio de las labores de socorro por el terremoto ocurrido en Haití. También hubo ocasiones en las que Paquita colaboró con músicos de renombre, como un dueto con Ricardo Arjona en la canción Ni tú ni yo de su álbum Quinto Piso. A través de esta colaboración, demostró su capacidad para atravesar diversas formas musicales, conservando la audacia y honestidad características de su obra. Fue protagonista de una serie de televisión de Univisión titulada Paquita, la del barrio, que retrataba su camino hacia la popularidad y se inspiraba en su vida y su carrera. A pesar de que le resultaba difícil aliviar ciertos aspectos de sus problemas personales en televisión, estaba encantada de que su historia llegara al público. Paquita continuó activa en la industria musical y en apariciones públicas hasta bien entrada su vejez. Recibió un premio en los Billboard Music Awards de 2021, donde hizo gala de su típico ingenio al bromear sobre la inutilidad del músico de reggaetón Bad Bunny, que la ayudó con un micrófono que no funcionaba correctamente. Durante una entrevista que Paquita concedió a The Miami Herald en octubre de 2008, declaró: "Estoy defendiendo a las mujeres. Soy una mujer", dijo. Lo digo por experiencia propia. Esta idea sirvió como elemento distintivo de la evolución de su carrera, ya que trabajó para empoderar a las mujeres y cuestionar las normas sociales a través del uso de su música de forma constante. Paquita nunca abandonó sus raíces, a pesar de haberse ganado un enorme grado de popularidad y fama. Presentó espectáculos capaces de retratar el dolor, la comedia y la perseverancia de la gente corriente, lo que le permitió establecer una profunda relación con su público. Sus canciones siguieron sonando en las gramolas, cantinas y celebraciones mexicanas durante mucho tiempo después de su muerte. Su influencia en la cultura latinoamericana fue muy importante a lo largo de su vida. Paquita la del barrio no solo dejó una música que pasará de generación en generación, sino también una fortuna considerable. Su existencia no solo estuvo cargada de adversidades, sino también de amor y voluntad de sacrificio. Sin embargo, ¿hasta qué punto compartía realmente todo lo que ocultaba sobre su riqueza? Existe un testamento que Paquita deseaba mantener en secreto para todos los demás, incluso para su familia y las personas a las que quería. Legado.
Paquita la del Barrio es conocida por sus canciones de tendencia feminista que destacan por su audacia y su capacidad para combatir el machismo y abogar por la emancipación de la mujer. Con un humor inconfundible y una personalidad enérgica, denunció en su música el adulterio, la misoginia y la masculinidad tóxica. Su legado está profundamente anclado en su atrevida forma de hacer música. Hay canciones de Paquita que se han convertido en himnos para las mujeres que se niegan a ser maltratadas por los hombres. Algunos ejemplos de estas canciones son Rata de dos patas y Tres veces te engañé. Sus letras suelen presentar a los hombres como poco fiables y dignos de confianza, lo que resuena entre los oyentes, que la perciben como una voz de rebelión contra las convenciones tradicionalmente asociadas al patriarcado. Un gran número de músicos latinos modernos, sobre todo vocalistas femeninas que incluyen temas de empoderamiento femenino en sus canciones, se han visto influidos por ella. Su desparpajo ha servido de fuente de inspiración a músicos como Jenny Rivera y Chabela Vargas, así como a vocalistas contemporáneas de reggaetón y música regional mexicana que desafían las nociones convencionales de los roles de género. Impacto cultural. Además de su carrera musical, Paquita la del Barrio se ha erigido en símbolo de la resistencia y la autonomía femeninas. Gracias a su franqueza en los problemas de género, se ha consolidado como defensora de los derechos de la mujer a través de su participación en entrevistas y apariciones públicas. Destacan sus frases: ¿cómo me estás oyendo? ¿Inútil? La letra ¿me estás oyendo? ¿Inútil? Ha trascendido el ámbito de la música y se ha arraigado en la cultura popular. Se utilizan con frecuencia en memes y conversaciones en plataformas de redes sociales que se centran en la dinámica de las relaciones y el género. A pesar de llevar más de medio siglo en la profesión, Paquita sigue actuando y cuenta con seguidores incondicionales. Por su importante contribución a la música latina, ha recibido numerosos honores y sigue siendo una personalidad muy querida en el género. A pesar de su avanzada edad, su repercusión no parece disminuir. Las generaciones más jóvenes descubren su música y encuentran inspiración en las letras que escribe. Paquita la del Barrio dejó tras de sí un legado caracterizado por la dureza, el humor y la rebeldía. Es la responsable de haber cambiado el panorama de la música mexicana al dar voz a las mujeres en un género hasta entonces controlado por los hombres. El hecho de que sus canciones sigan inspirando y resonando durante décadas es un testimonio de que defenderse es algo que nunca pasará de moda. Según fuentes internas, su patrimonio incluye múltiples propiedades en México y e.s. derechos de autor de su legendaria carrera musical, raros y valiosos recuerdos musicales, coches de lujo y colecciones personales. Pero lo más sorprendente es que Paquita tenía instrucciones muy concretas para su herencia. Los informes sugieren que quería proteger su fortuna de extraños y asegurarse de que solo pasara a aquellos en los que realmente confiaba. Aunque algunos de sus allegados han respetado sus deseos, otros ya están impugnando el testamento, lo que ha desencadenado una batalla por su legado. ¿Crees que la fortuna de Paquita acabará en buenas manos? Comenta abajo con un 1 si crees que se cumplirán sus deseos, o con un 0 si crees que la lucha legal no ha hecho más que empezar. Para más revelaciones impactantes sobre tus estrellas favoritas, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Haga clic en el siguiente video de su pantalla para ver más historias exclusivas de famosos. Gracias por vernos y hasta la próxima.